Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, donde la intención de este programa es aumentar en usted la cultura de la legalidad, que conozca sus derechos y también conozca sus obligaciones y también pueda exigirlas hacia los demás. La verdad es que la cultura de la legalidad nos hace convivir mejor, tener una mejor asociación con nuestros amigos y familiares. Y bueno, aquí vamos a tratar temas de su interés precisamente en relación a estos aspectos de la vida jurídica de nuestro estado y de nuestro país. Uno de estos temas muy importantes es la defensa o la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en ese tema vamos a tratar hoy el punto de la participación de los niños y las niñas en los procedimientos familiares. Es decir, cómo participan cuando hay un conflicto entre los padres, cómo los niños son llevados a participar en los juicios. Anteriormente había ciertas, vamos a llamarle así, paradigmas, ciertas ideas sobre si los niños podían participar o no en el juicio, y ahora tenemos algunos criterios judiciales y psicológicos muy interesantes a ese respecto. Para comentar este tema hemos invitado a la doctora María Guadalupe Valderas Alanís. Ella es juez primero familiar oral del 4º Distrito Judicial en el Estado. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Encantada de estar con usted, Mauro, este día. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado David Ernesto Zelaya Godoy. Él es psicólogo de la Unidad de Servicios Psicológicos y Trabajo Social del Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Muchas gracias. La verdad es que el Centro Estatal de Convivencia Familiar está haciendo un gran trabajo, una gran labor en favor de los niños cuyos padres están en una conflictiva y no pueden convivir en forma natural con ellos, ¿no? Natural, primero, una forma ordinaria, pero ahora ellos han detectado desde un punto de vista psicológico algunos problemas que los niños sufren, algunas, llamarle de una forma, maltratos también a lo que son llevados en el procedimiento, y que los jueces en su preocupación han llevado también al centro para que sean atendidos. Pero tomando en cuenta esto, doctora, actualmente, ¿cómo ve el juez cuando dos padres están conflictuados, están en una pelea? ¿Cómo ve el juez a los menores? ¿Los ve como personas que no están inmersas en ese problema? ¿Lo ve como personas que están en el problema y que tienen que ser atendidas? ¿Cuál es esta relación? Definitivamente que se ve como personas que deben de ser atendidas independientemente del derecho que tienen los padres. Sobre el derecho que tienen los padres en cuanto a los hijos, hay un derecho superior de los hijos frente a los padres. Entonces, para nosotros los jueces, para el Poder Judicial, siempre ha sido de trascendencia que veamos por el interés superior de estos menores. Continuamente los padres ocurren a los tribunales peleándose la custodia de los hijos. Yo soy mejor como padre, yo debo de tenerla, dice el varón, dice la mujer. Algo que es extraordinario en nuestros días, a partir de que se creó el Centro de Convivencia, que es a partir del año 2009 aproximadamente, en Nuevo León no debe de haber ningún niño o niña que no pueda convivir con sus padres. Anteriormente de la creación del centro, ¿qué era lo que pasaba? Decía la madre, decía el padre, que los tenía bajo su guardia y custodia. Mi hija no se la puedo permitir al papá o a la mamá porque se la va a robar, se la va a llevar, la va a sustraer. Precisamente ante toda esta circunstancia panorámica que llevábamos, los jueces pedimos, casi exigimos que se creara el centro de convivencia para tener oportunidad de que ningún niño en Nuevo León no pudiera convivir con uno o con otro. ¿Qué pasa en la actualidad? Los niños, cuando oímos esas letanías, porque así les llamo yo letanías, ya están demasiado trilladas, ya deberían de buscar otras nuevas circunstancias, claro. Porque lo extraordinario al tener el centro, muy bien, entonces la convivencia se va a hacer en el centro, giramos oficio, del centro nos informan cuándo el papá y aquella niña o la mamá y aquel niño, etcétera, va a darse la convivencia supervisada, que es extraordinario, y
venimos a confirmar, por un psicólogo, ¿verdad? claro, definitivamente por el personal especializado que tiene el centro para tratar a los menores que llegan, para dar una integración, para hacer una evaluación que es sumamente importante. Lo primero que yo advierto en un procedimiento, y por eso me atrevo a decir letanía, es porque ya es algo concurrente. Cuando tomo en especial atención en aquel caso donde el padre y la madre decían que el niño tiene temor o la niña al otro progenitor, lo primero que veo cuando me regresa del centro, la primera interacción que tienen con el niño y el padre, ver que aquel niño, aunque tenga 2, 3 años, 8, 10 años, vio a su padre que tenía 1 mes, 2 meses de no convivir, corrió a sus brazos, empezó a platicar. Ese era el temor que tenía la madre, ¿verdad? Claro. De que el niño, de que se advirtiera que efectivamente el niño estaba, aunque haya pasado un tiempo considerable que no se haya visto, para él sigue siendo su padre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones ha venido a coadyuvar muchísimo. Tenemos uno de los mejores centros que es admirado por otros tribunales de otros estados, inclusive gente que ha venido de España, de Chile, de Colombia, etcétera, se admiran del por qué el Estado ha invertido tanto en un centro como el que tenemos, que es centro modelo en otros países. Y la respuesta es muy sencilla. Se trata para niños y niñas que ya de por sí tienen problemas con sus padres, entonces ellos deben de venir a un lugar como el que tenemos, donde el niño se sienta satisfecho, que venga gustoso a este centro. Los niños han tenido una participación más activa en los procesos judiciales, no solamente para ser escuchados, sino también para ser atendidos, porque de repente veíamos anteriormente, yo creo que hace unos 20 años, que los procedimientos judiciales se resolvían solamente en el papel, vamos a ponerle, claro. Se divorciaban, se separaban en el papel, pero los conflictos seguían ahí y los niños seguían siendo pues violentados de alguna manera con esos pleitos, a lo mejor sin conciencia por parte de los padres que piensan que los niños no les afectan sus peleas, pero tenemos que tener consciente, o los padres deben ser conscientes, que toda pelea que tenemos enfrente de ellos o todo conflicto que tengamos, independientemente si gritamos o golpeamos o no, físico o moral, pues le va a afectar al niño, va a repercutir en su madurez, ¿no? Ciertamente, al momento de que ocurre una separación en la familia, cambia la dinámica familiar. Entonces, los papás muchas veces piensan que los niños no se dan cuenta, y sin embargo, al momento de nosotros realizar las entrevistas con los menores, los niños han escuchado, saben cuál es la situación. Muchas veces al escuchar las pláticas de los adultos, a veces los padres mismos son los que van con el niño y lo toman como una forma de desahogarse o de querer explicarle. Claro. Y les transmiten situaciones que no van de acuerdo a su edad, que no van de acuerdo a su madurez. Pero todos estos daños colaterales les van afectando a los menores y que surge a partir de las convivencias. Al principio llegan y no quieren ver al papá, otros llegan y muy emocionados, otros llegan y en algún momento, mientras están ante la vista de la madre, se detienen. Una vez estando dentro, con el psicólogo, con la psicóloga, pueden expresarse libremente. Entonces todo esto ha ido cambiando. También es muy importante esta cuestión donde ahora a los niños ya se les escucha y los niños tienen esa posibilidad de expresar por medio de la palabra aquello que sienten, que piensan, aquello que ellos desean. Claro, tiene que haber una manera de evaluar esta situación para poder determinar que los niños cuentan con esa madurez. También hay casos donde los niños se presentan con cierta letanía, donde ya tienen todo estructurado de qué es lo que tienen que decir. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que valorar cuáles niños tienen la capacidad suficiente, claro, y cuáles no. O sea, al final de cuentas, no todos los niños tienen esa capacidad de poder expresar lo que sienten ante el juez, o a lo mejor su afectación es tanta que debemos ser precavidos en ese sentido, ¿no? Sí, las características que se van presentando en cada uno de los niños son diferentes. Igualmente ha habido niños de 3, 4 años que tienen una facilidad de palabra, que tienen una capacidad intelectual increíble y que tienen una sensibilidad así de saber qué es lo que está pasando y tener una neutralidad ante sus padres. Hay otros niños que tienen dificultades en el habla, en la expresión, en la madurez, en lo cognitivo,
y es muy difícil que puedan expresarse. Igualmente hay niños que se sienten comprometidos con alguno de los padres, entonces sienten el temor de poder decir algo que pueda afectar a mamá o que pueda afectar a papá. Entonces también ahí nosotros tenemos que ver la situación específica de cada uno de los menores para poder ver qué es lo que se puede hacer por ese niño y en su momento ya referir la información a los jueces y que hagan lo pertinente, que es muy valioso ahora que se está escuchando a los menores. Al fin de cuentas también viene a ser una actividad especializada que los jueces han aprendido a hacer a través de estos años de intercambio de información con los psicólogos del centro, y el juez tiene que saber qué preguntar, cómo preguntarlo, qué buscar, no nomás decir al niño, a ver, cuéntame lo que te pasa, ¿no? Sino saber abrir esa posibilidad. Exacto. Ya para cuando nosotros hablamos con un menor, Mauro, ya algún psicólogo nos ha informado del centro, obviamente, que la persona, aquel niño, tiene la madurez para poder interactuar con nosotros. Pero no obstante que ya tenemos el acompañamiento del psicólogo, porque ellos conocen las herramientas especializadas para poder obtener y al niño hacerlo sentir bien, van al juzgado del psicólogo que atendió al niño en el centro y está sentado con el menor, le pregunta si quiere hablar con el juez. Lo primero que nosotros hacemos, no estamos nosotros en el escritorio sentados, no estamos togados, los jueces orales, todas las diligencias las deshogamos con toga. Aquí no, nos sentamos a la altura del menor. Que la toga, para los que no conocen, es como una bata negra, ¿verdad? Exactamente. Es la típica de los jueces, ¿no? Exacto. Pero acá con los niños se quitan eso precisamente para que haya un... buscamos los lugares más apropiados, ¿verdad?, del juzgado cuando es un niño que no ha ido a convivencia o integración con el padre o la madre en el centro. Si el niño ha estado asistiendo allá, nosotros nos trasladamos a platicar con el niño en un entorno que él conozca, que él sepa, que se sienta a gusto, ¿verdad? Entonces, cuando es acá en el juzgado, buscamos el mejor lugar para el niño, estamos sentados a la altura del menor. Si el niño quiere estar sentado en el piso, bueno, pues ahí estamos platicando, le preguntamos si quiere platicar con nosotros, si quiere decirnos alguna cosa, etcétera. Entonces, es algo muy importante para los menores porque ellos ya saben el problema de sus padres, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros le decimos que lo que queremos es lo mejor para ellos y se tiene la confianza. Yo no he tenido la experiencia de ningún niño hasta este momento, y son muchos años los que yo tengo de carrera judicial, que el niño se haya puesto a llorar, que yo haya tenido que suspender la diligencia porque el niño no puede continuar con ella. O sea, el niño está deseoso de que una persona ajena a papá y a mamá lo escuche, ¿verdad? Muy bien. Y para seguir hablando de ese tema de cómo buscar la manera de interpretar esta forma de hablar con los niños, vamos a seguir hablando de este tema después de que lo hagamos aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial, www.pjn.gov.mx. En ella puede encontrar toda la información de nuestra institución que le puede ser útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Aquí en Diálogos Judiciales estamos hablando de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en los procedimientos familiares, es decir, cuando se ven involucrados porque sus papás están ahí peleando la custodia, la convivencia, o cualquier otro tema como el divorcio también, ahí se pueden involucrar los alimentos. Cómo los niños se ven involucrados en ese marasmo de pleitos, de diatribas y demás.
Entonces, ¿cómo el juez puede escucharlos? También, ¿cuáles las técnicas, cuáles son las formas en que ellos buscan escuchar qué es lo que sienten los menores? También para detectar a lo mejor si están siendo maltratados, si tienen algún tipo de afectación psicológica, que ahora también es una preocupación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Desde hace varios años se les da atención psicológica total, completa, para no solamente resolver el problema de papel, sino también la realidad, ¿no? Nos comentaba la doctora Lupita Valderas precisamente que en su experiencia ha sido muy beneficioso esto, pero hay que tener la técnica correcta para hacerlo. Definitivamente, lo importante es que el niño se sienta a gusto, que él pueda expresarse libremente, que él, su sentir, como decía el licenciado, cuando un niño ya lleva qué es lo que va a decir, ¿verdad? Claro. Nosotros nos damos cuenta porque no son palabras que en el vocabulario de aquel menor pueda haber. Y como ya hemos interactuado con el padre o con la madre, es el mismo lenguaje, el mismo que están ellos manifestando. Inclusive los ademanes lo hacen los niños. Le decimos a los padres, obviamente, que los dejen ser a los niños, que efectivamente ellos tomen una determinación. La experiencia que yo como juez he tenido cuando dialogo con ellos, pues me trae muchas cosas nuevas al procedimiento, que realmente sabemos que lo otro pudo haber sido prefabricado por el abogado o por una de las partes. Entonces los niños nos dicen que ellos cómo advierten, cómo ven la situación, que aunque papá y mamá se estén peleando, ellos prefieren vivir con los dos, claro, pero obviamente explicar que ya ellos, padre y madre, ya no desean seguir viviendo juntos. Les hacemos ver cuáles son los derechos que tienen, que él tiene derecho a tener un padre y una madre. Si dentro de lo que él está platicando aparece la palabra divorcio, le explicamos qué significa el divorcio, que el divorcio es de los padres, que el divorcio no es de los hijos con ninguno de los dos, que él va a seguir teniendo un abuelo, una abuela, un primo, que va a seguir conviviendo, que precisamente para eso está en el juzgado, para informarle cuáles son sus derechos que tiene. Esos comentarios que usted hace me pareciera que son comentarios que los mismos padres deberían de hacer a los hijos en forma natural. O sea, digo, claro, nos vamos a separar, que es algo muy natural, claro, que puede suceder, ¿no? Cuando dos personas ya no pueden convivir de esa manera como esposos, y que son ellos los que deben de decirle a los hijos eso, pero al no hacerlo, es el juez el que tiene que intervenir. Definitivamente, todo depende de la información que el niño traiga en ese momento. Claro. Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿sabes tú por qué viniste aquí? ¿Cuál es la razón por la que tú hoy vas a llegar tarde a tu escuela? ¿Pediste permiso? ¿Te preocupa no tienes algún examen? Los jueces tomamos la precaución de preguntarle a los litigantes si ese día el niño no tiene un examen. Yo incluso en el escrito, en el acuerdo que realizo, digo, en caso de que el menor tuviera alguna actividad importante en su escuela, como es un examen, que fuera él a participar en una asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, que nada más se me informe y reprogramamos. Procuramos la mayoría de las veces que sea ahora que el niño sale de la escuela, que también hay en ocasiones que ese niño tiene un partido de fútbol importante. Entonces lo que queremos es que el niño se sienta a gusto, se sienta satisfecho al momento de estar dialogando con nosotros. No hay que olvidar que en los juzgados familiares lo que se maneja son emociones y sentimientos, más que lo jurídico. ¿Sí? Lo claro, jurídico es lo que las últimas de las veces queremos los jueces aplicar. Queremos que sean las mismas partes, el padre, la madre. Se puede hacer, Mauro. Nuevo León, en la materia de oralidad, se ha caracterizado, no lo digo yo porque soy juez oral, lo dicen las estadísticas que se publican diariamente en el portal del Poder Judicial, todos los procedimientos en los cuales se llega a un convenio. Por lo regular, diariamente en el estado de Nuevo León son 15 convenios los que realizamos. ¿Qué sucede? Cuando el padre o la madre se ponen de acuerdo, es más difícil que se incumpla con aquello, ¿sí? Claro. Porque también se les informa a los padres, claro, cuáles son sus sanciones. Entonces, qué mejor que un padre y una madre que han vivido 10, 12 años con Luisito, con Paquita, con
la niña sabe cómo es de sensible, cuáles son sus sentimientos, qué es lo que come aquella niña, qué le gusta, etcétera. Entonces, es algo que Nuevo León se ha logrado bastante hacer con este tipo de situaciones. Y es muy interesante, muy padre lo que ustedes hacen ahora actualmente con los niños, porque buscan de alguna manera cuáles son los puntos neurálgicos de cada problema, y bueno, los ponen también en conocimiento de los psicólogos. Ahora, también el labor del psicólogo es detectar esos puntos y dar recomendaciones al juez, o bien atender esos asuntos. ¿Qué tanto, cuando un niño ya tiene alguna afectación, así algún desapego, no sé, a lo mejor no podría decir odio, pero sí resistencia a convivir con uno de los padres, qué tanto se puede hacer por el niño para que esto vaya hacia atrás? Bueno, inicialmente, al momento de nosotros como Centro Estatal de Convivencia Familiar recibir lo que es la solicitud de hacer una valoración de madurez, se elabora ese reporte informando primeramente que el niño tiene la madurez o que no tiene la madurez. Claro. Posteriormente, en ese mismo reporte se hacen recomendaciones en las cuales, si en algún momento se requiere hacer una valoración más profunda, se realiza psicológicamente, o a lo mejor si se necesita que se lleve un tipo de terapia, se hace la solicitud al juez. Si el juez considera oportuno y necesario realizar ese tipo de valoración, claro, se cumple. Claro. Pero también es importante pensar que al momento de que un niño sale con la madurez necesaria, nosotros vamos y damos acompañamiento, damos apoyo, damos contención al menor al momento de que esté expresándose, y tratamos de que disminuya su angustia y su miedo al momento de hablar, y también evitar que sea revictimizado por la situación claro, familiar en la que está pasando. O sea que si ya vivió una etapa de violencia donde fue el afectado, que al momento de recordarlo pues no vuelva a volver a vivir eso, ¿verdad? Exactamente, ya el niño sufrió la separación. Papá se fue, mamá se fue, papá y mamá pelearon. Es difícil también expresarlo. Entonces nosotros tenemos que ser contención para ellos para que puedan hablar. Si en algún momento ellos se sienten nerviosos, tristes, poner en palabras eso que está sucediendo para poder continuar con el discurso. Entonces esa es la función que también nosotros tenemos. Claro. Cuando hay una situación más difícil donde se detecta violencia, donde se detecta algún tipo de abuso, algún tipo de manipulación, nosotros tenemos que informar al juzgado, informar a la autoridad y poder hacer la solicitud de que se necesita hacer algo más por ese niño. Sí, ahora, la labor del psicólogo ha sido trascendente en la materia familiar, porque como lo comentaba la doctora, no solamente ya se ve la cuestión jurídica, sino también se ve la cuestión de los sentimientos que van arrastrando sus procedimientos. Alguna vez comentábamos que muchas veces los divorcios o los pleitos duran más de lo que duró el matrimonio, ¿verdad? Y la pelea de los niños y demás. Y luego, bueno, ves que no hay congruencia en esas actuaciones, y que realmente hay más peso, más que peso jurídico o de cuestión de problemática de legalidad, hay una problemática sentimental que hay que resolver, y ahí los jueces, pues es muy difícil de repente que puedan hacerlo, pero los psicólogos pueden hacer ver a las personas esa problemática. Y también hay que aclarar que hay situaciones en las que los padres son conscientes de la situación, a lo mejor pueden estar muy emproblemados, pero tienen ese cariño y afecto hacia sus hijos. Claro. Y a veces vemos niños que están protegidos, que están aislados, que no tienen conocimiento más que el que se debe de tener, Claro. y que a veces no es necesario, porque a lo mejor entendería otras cosas o sabría otras cosas que no tienen que ver con su edad. Los padres a lo mejor dicen, no, pues nosotros estamos peleando la casa, estamos peleando los bienes materiales, estamos peleando la separación, pero el niño no se da cuenta porque yo convivo bien con él. Hay otros niños que ellos mismos dicen, pues mis papás, yo veo bien a mi papá, veo bien a mi mamá, ellos ya no viven juntos, los dos me quieren, pero sí me gustaría ir a platicar con el juez. Y se le da esa oportunidad, porque es muy importante lo que ellos tienen que decir, lo que ellos tienen que expresar. Ahora, hay una pregunta que siempre me he hecho cuando vemos esos temas, y es, ¿habrá padres que odien más a su expareja que lo que aman a sus hijos? Yo creo que desde el momento en que ellos establecieron una relación, hubo mucho amor. Obviamente la frustración al que no se haya realizado la vida familiar que ellos esperaban es un golpe muy fuerte. Ciertamente también a veces se ven cegados por los bienes materiales, se ven cegados
por el enojo que les generó el que se hayan separado. Se ven también influenciados, muchas veces hasta por los mismos abogados, de que no, ¿sabe qué, señora? Lo vamos a dejar en la calle. Al señor lo vamos a dejar en la calle. Y al señor le dicen, no, tú no te dejes de ella. Sí. Y se conflictúa más. Igualmente intervienen los familiares, de que no, el niño tiene que estar acá. Entonces es un cúmulo. No podemos decir únicamente que el padre o la madre tiene que elegir entre el enojo hacia el otro progenitor y el cariño hacia el hijo. Es un contexto. Ajá, muchas veces no se dan cuenta y lo hacen en función de pensar que lo están haciendo lo mejor para el niño. Entonces, o eso quieren pensar. Ajá, yo lo que hago es de mi hijo, claro, sin darse cuenta que le están afectando en vez de estarlo beneficiando. Okay. Entonces eso también es muy importante. Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Tenemos este tema tan importante que es cómo se atienden a los niños cuando están los procedimientos judiciales. Seguramente ustedes tendrán algún caso que hayan conocido, que hayan escuchado, y aquí es importante que lo vean ustedes, pues para que también den recomendaciones a través de este programa. Aquí en Diálogos Judiciales queremos escuchar cuáles son los temas que quieren que tratemos, también dudas jurídicas que tengan, háganoslas saber a través del correo electrónico cultura@pjenl.gov.mx o bien al teléfono 2020-6003 en horarios de oficina de 8 a 4 de la tarde. Ahí usted puede explicarnos cuál es la problemática que tiene o que conoce, qué quiere saber, y nosotros vamos a hacer llegar esa respuesta a través de correo electrónico o bien a través de este programa Diálogos Judiciales. Recuerde usted, a través del correo cultura@pjenl.gov.mx o al teléfono 2020-6003. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por seguir acompañándonos aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en los procedimientos judiciales. Este es un tema muy relevante. La verdad es que muchas veces no nos acordamos de los que sufren más. Y los más desprotegidos también, porque bueno, la señora, el señor, pues traen su abogado, traen sus recursos, pues son adultos, toman sus propias decisiones, y los niños están en un marasmo de repente, en unas olas de aquí para allá, y no saben muy bien cómo están las cosas. Y bueno, después tiene que venir el juez o tiene que venir el psicólogo, no a resolver el problema propiamente dicho, sino a poner las cosas en orden y que las personas, estamos hablando ahorita en el entrecorte esto de que muchas veces solamente que se den cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces afectan a los menores, los papás, sin darse cuenta de eso. Dicen que tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo, ¿verdad? Algo así. Definitivamente, Mauro. Por eso los jueces aquí en el estado de Nuevo León tenemos una etapa conciliatoria para hacerles ver a las personas los errores, ya no jurídicos, sino los errores que como padre o madre pueden tener. En ocasiones, ciertamente, los profesionales del derecho, falta de ética, no actúan, no ven los intereses de aquella familia, sino hay veces buscan sus propios intereses, el poder hacer un procedimiento más largo, más ventajoso, el querer obtener ventaja, etcétera. Entonces, a las partes se les informa alternativas, les damos alternativas de cómo pueden solucionar su procedimiento. Algo que a mí me enorgullece como juez, y siempre lo digo, es que aquí en Nuevo León se tiene confianza en los jueces, se cree. Cuando nosotros los llamamos a las personas y los invitamos a tener esa plática conciliatoria, obviamente que están los profesionales del derecho, pero para que ellos escuchen las alternativas que se les están dando y puedan en un momento determinado a sus clientes asesorarlos respecto a una de ellas. Entonces, se les dice, mira, esto se puede solucionar de esta manera, de esta y de esta, ¿verdad? Tú elige cuál es la que consideras más oportuna, nada más que para ello se necesita la voluntad de dos partes, ¿sí? Claro. Que no vea aquel hombre o aquella mujer como adúltero o adúltera, sino que vea lo que se está tratando en ese momento es una situación de los menores que es completamente independiente a lo que el padre y la madre hayan ocasionado como cónyuges. Entonces,
A lo mejor, si usted me pregunta, de 10 procedimientos, 10 audiencias que cita a conciliación, ¿cuántos efectivamente entienden? Yo le voy a decir que 5 o 6, Mauro. En la primera ocasión lo entienden. Que eso no significa que yo no voy a escuchar al adolescente o al niño. Sí, porque es independiente del problema. Al juez se nos facilita mucho más cuando vamos a hablar con un menor, que los padres están de acuerdo en respetar la voluntad del niño, que se puede quedar con la madre, se puede quedar con el padre, se puede quedar inclusive. Hay veces ninguno de los dos es apto para tener a sus hijos y siempre han sido ayudados por los abuelos paternos o maternos y ellos reconocen y dicen, las actividades, lo que nosotros hacemos, etcétera, tenemos otra pareja o la circunstancia que sea, pero los niños deben de estar con su abuela paterna porque ella desde que nosotros nos casamos los cuidó. Aquí en Nuevo León todavía es dado esa situación. Bueno, eso que está comentando usted es muy, muy importante, se me hace que podemos diseccionarlo, ¿verdad? Es decir, primero, la voluntad de los niños, segundo, las nuevas parejas y tercero, los abuelos y las abuelas. Lo primero, que es lo de la voluntad de los niños, ¿qué tanto hace caso el juez o debe hacer caso el juez a la voluntad del niño? Es decir, si el niño dice, yo me quiero ir con mi papá, yo me quiero ir con mi mamá, ¿el juez está obligado a hacerle caso o el juez es solamente un punto de consideración? Tenemos que analizar, Mauro, si efectivamente lo que el niño está diciendo es lo que él desea, que no lo hayan alienado, que no lo hayan dicho, tú vas a tener que decir esto. Claro. Hemos tenido casos en que niños han dicho, es que dice mi mamá que si yo digo que quiero convivir con mi papá, me va a llevar, me va a robar y nunca más la voy a volver a hacer. O mi mamá llora cuando yo le digo que quiere ir. Entonces, esa no es una voluntad libre del niño, precisamente es cuando nosotros necesitamos al centro de convivencia, los psicólogos, para que ellos coadyuven y implementen las técnicas adecuadas para aquella familia. No crea usted que todos los procedimientos nosotros decimos, se va a hacer esto, no, vemos cada caso diferente, ¿sí? Entonces, si ya el niño nos damos cuenta que efectivamente es su voluntad hacerlo, porque estaba más apegado con el padre, porque el padre, cuando vivían juntos, el padre era el que lo llevaba a la escuela, el padre trabajaba de noche, aquel padre o madre era quien se encargaba todo el día del niño, pues entonces nos damos cuenta que efectivamente lo que nos está diciendo es verdad, porque yo como juez puedo mandar a hacer una inspección, ¿verdad? Claro. Puedo hacer muchas cosas, pedir al centro que coadyuve con una evaluación sistémica, es decir, que se vea todo el panorama de lo que hay. Puedo hablar con los maestros, con los abuelos, con los vecinos, para saber si efectivamente es lo mejor para aquel menor. Ahora, esa misma pregunta con respecto a la cuestión psicológica, ¿de qué tanto puede un niño hasta cierta edad o de qué manera se puede visualizar, puede manifestar una voluntad libre, es decir, no afectada? Porque muchas veces decir, como usted le dice, está preparado el niño para decir, yo me quiero ir con mi mamá porque ya le dijo a su mamá o demás. ¿Cómo puede valorarse eso? Inicialmente, para que el niño pueda tener un pensamiento totalmente libre, tiene que ver la educación que se le da desde que era pequeño y que los padres estaban juntos. Si inicialmente al niño se le permitía elegir entre su ropa, entre qué quería comer, digo, respetando también lo que hay en casa, ¿verdad? El menú, elige, ¿verdad? Sí. Ajá, se va formando el niño ese criterio, el decir que sea neutral, que pueda decidir por sí mismo. Hay situaciones en las que los niños no saben ni siquiera qué es decidir. Igualmente, cuando a los niños se les pide eso, sienten una gran responsabilidad. Claro. También hay que separar esa situación, donde muchas veces los padres depositan todo en el niño y dejan que todo se resuelva a partir de lo que el niño diga. Entonces también es cargar la responsabilidad de los padres o del problema de los padres en el niño. Que el niño decida con quién se quiere ir. Claro. Y el niño el problema. Sí, y los dos padres viéndolo así de, a ver, ¿con quién te vas a ir? Es mucha presión. Y caritas de que elígeme a mí. Ajá, entonces es mucha presión para el niño. Claro. Entonces, la evaluación que se tiene que hacer es respecto a eso, que tanto el niño ha adquirido cierta madurez,
qué tanto el niño se puede expresar libremente, qué tanto el niño en otros ámbitos escolares, cómo se desarrolla escolarmente, cómo se manifiesta ante sus compañeros, cuál es el rol que juega, cómo se desarrolla en la familia, cuál es su lugar dentro de la familia como hermano mayor, hermano en medio, hermano menor. Cada uno es diferente. Hay situaciones donde el de en medio ve al mayor a ver qué contesta, y lo que contesta el mayor lo contesta él. Cuando están por separados, a lo mejor se dice, no, yo no me quiero ir con mi papá. Y a lo mejor el otro dice, yo sí, pero pues no digo porque mi hermano me tira un codazo de, acuérdate lo que nos dijo mamá. Entonces, todas esas situaciones se tienen que ir valorando. Ciertamente están los factores cognitivos, están los factores psicológicos, morales, están todos ciertos factores o características que tiene que cumplir el niño para que podamos decir que tiene la madurez suficiente para que pueda Y aparte está también el contexto de saber si ellos, por ejemplo, dicen yo me quiero ir con mi papá y el juez considera que tiene una buena relación con sus padres, también cuál es el ambiente que van a vivir donde con definitivamente, su papá, ¿no? Y lo que menos se quiere, Mauro, es que los hermanos se separen. Claro. Porque hermanos separados es muy difícil que se vuelvan a ver como tales. Se ven como rivales el día de mañana. Sí, porque te fuiste con tu claro, mamá, te fuiste con tu exactamente. Entonces aquí también es sumamente importante ese factor. Ver, no dejarle la responsabilidad al niño. Al niño nosotros no le hacemos saber, tú vas a decidir al final. No, tenemos que valorar el entorno de aquella familia para tomar la mejor determinación, ¿sí? Y hacerle ver al niño que si él toma en este momento una determinación, el día de mañana es válido que él cambie de opinión y puede entonces decir, bueno, ya viví 1 año, 2 años con mi papá, ahora quiero vivir con mi mamá. Entonces es en lo que se trabaja mucho con los padres. Realmente quienes necesitan una terapia son los padres, no son los menores. Claro. Sí. Muchas veces es una consecuencia. Si el papá toma una terapia, cambia su forma de actuar y de pensar y de decir las cosas, el menor por consecuencia a lo mejor también cambia. Definitivamente, si los padres actúan con madurez, podríamos evitar muchas circunstancias. Por eso yo siempre les digo que no es malo que ocurran a los tribunales, que cuando una pareja tiene un problema y no lo pueden resolver solo, acudan a los tribunales y les vamos a dar alternativas para poderlas resolver. Y muchas ocasiones dicen, qué bueno que vine, o han pasado 2, 3 años y la pareja estaba emproblemada, y en 2 ocasiones que acuden con nosotros se resuelve, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones ahí les meten ideas que no son las idóneas. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales y les recordamos también que todas estas propuestas que quieren hacernos para tocar temas aquí en Diálogos Judiciales las pueden hacer a través de nuestra página de Facebook o nuestra página de Twitter, y se las decimos en un momento, en Facebook por el Poder Judicial de Nuevo León, en Twitter @PJENL, en Twitter es @Poder Judicial NL. Ahí puede hacernos también una interacción, para preguntarnos alguna duda o un tema que quiere que tratemos. Próximamente tenemos temas que no están dentro de la competencia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, es decir, temas de seguridad social, de trabajo, temas administrativos, etcétera, para complementar esta cultura de la legalidad. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en los procedimientos judiciales familiares, básicamente porque es donde se atienden los problemas familiares, donde hay afectación pues, muchas veces hacia ellos. Obviamente el trauma que se origina cuando los papás se separan, necesariamente a los niños les va a afectar, independientemente de su edad. Incluso pues a una persona adulta a lo mejor le puede afectar que su papá se divorcie, imagínense a un niño, ¿verdad? Habíamos hablado primero de qué tanta voluntad o qué tanto se considera la voluntad de los niños, hasta qué edad y demás. Pero también veíamos ese punto que usted comentaba, doctora, en el sentido de que muchas veces ya los papás se volvieron a casar o tienen una pareja nueva y entonces el problema se empieza a agudizar
porque el señor dice, no, ¿y quién es el señor y por qué va a comer con mis hijos? ¿O quién es el señor y qué le va a hacer? Y la típica madrastra del cuento. Exacto. Y los niños también empiezan a meterle esas ideas. ¿Qué tanto también toman en cuenta ustedes como psicólogos, como jueces, estas circunstancias? Definitivamente, Mauro, que un procedimiento en materia familiar nunca termina. En cualquier momento se puede volver a reabrir este procedimiento conforme van variando las circunstancias. Por eso, la mayoría de las veces nosotros les decimos a la pareja que no obstante que se divorcie por un divorcio por mutuo consentimiento, tienen que acudir a recibir una orientación, una terapia psicológica. Ellos como marido y mujer ya no los va a unir absolutamente nada, pero como progenitores el resto de la vida, porque hay que tomar en cuenta, del hombre o la mujer nos divorciamos cuando uno lo decida, pero de los hijos no. Entonces los hijos van a seguir formando parte, van a ser la familia, esta pareja que se divorció va a ser la familia más cercana. Entonces, ¿cuántas veces o ocasiones no regresa? ¿Por qué? Porque el señor le dice la nueva esposa, no, pues no nos está alcanzando para los alimentos aquí en la casa porque tú estás dando un 30, un 40% y se está dilapidando. Tu ex esposa vive con otro varón, ya tuvo hijos, etcétera. Era típico de que no, porque lo que le doy se lo gasta con el otro o con la otra. Exactamente. Y no hay nada para mis hijos, ¿verdad? Definitivamente. En ocasiones yo le he dicho a un padre o una madre, bueno, ¿usted cree que con 300 pesos a la semana pueda vivir un niño de 12, 14 años? Usted que tiene hijos varones, pues se da cuenta que es imposible. Entonces, vuelven a reabrirse aquel procedimiento y si en aquel entonces no había terapia, ahora que se reabre podemos volver a analizar. Claro. Si ahora el niño dice, bueno, yo ya viví con papá y ahora quiero vivir con mamá, lo pueden hacer sin necesidad. En todos los procedimientos se les da mucha información a la pareja para que ellos sepan qué hacer en cada caso. ¿Sí? Ahora, ¿se dan instrucciones específicas con respecto al trato con las nuevas parejas? O sea, ¿hay restricciones ahí en ese aspecto o simplemente...? Lo único que nosotros le recomendamos a una pareja que se está divorciando es decirle, no presenten a su nueva pareja hasta que no haya una relación pues más madura, más segura, porque si este matrimonio tenía 15 años y se está disolviendo, cuanto más relaciones pasajeras. Es decir, que los papás o la mamá no presentan a sus novios o novias a las mesas. Es mi novio. Exacto. Porque el niño va a empezar a cobrar. Hay ocasiones en que van al juzgado ya con la nueva pareja y los niños le dicen el tío Juan y la tía María, y etcétera. Y luego resulta que ni se quedan con esa pareja y van conociendo más o tienen hijos. Porque es normal, ¿verdad? La relación. Claro, nada más que por eso se les dice, mire, usted va a tener los niños de lunes a viernes, señora, va a tenerlos bajo su guardia y custodia. Usted, señor, sábado y domingo, pues tiene toda la semana para andar echando noviazgo, ¿verdad? Claro. Y el otro, pues el fin de semana, para que a los niños no los contaminen, para que los niños sigan creyendo en el matrimonio, ¿verdad? Claro. Cada vez son menos los matrimonios que se tienen aquí en el estado de Nuevo León en un año, y muchos más los divorcios que están aumentando, porque las parejas nuevas que se casan, que tienen 2, 3 años, como bien lo dice usted, a veces tardan un año, año y medio en hacer los preparativos de la boda, y nada más están esperando el año para el divorcio voluntario para acudir a divorciarse. Entonces las parejas piensan que es como toda lo informática, como los teléfonos celulares, como todo lo que adquirimos, que es mejor desecharlo, porque hay veces sale más barato comprar un nuevo teléfono que arreglar el que tenemos. Claro. Entonces piensan que así son el matrimonio. Y se trae muchas consecuencias. No hay que olvidar que si una pareja por algún motivo tiene que separarse, bueno, ya está en deuda con sus hijos porque no se está cumpliendo con el plan de vida que se tenía para ellos. Entonces lo que menos tienes que hacer pues es después del divorcio seguirte peleando
no cumplir con las obligaciones que tienen. Aquí, afortunadamente, en el estado de Nuevo León, tenemos un padre que no permite que se conviva con el otro progenitor. Hay consecuencias penales. El que no dé alimentos es abandono de familia. El que no le tiene la guardia y custodia y quiere, va y se la quita a la mujer o al hombre, al padre, sustracción de menores. Claro. O sea, todas esas conductas están tipificadas. Entonces no es tan fácil que se puedan dar. Muy bien. Ahora, en el aspecto psicológico lo mismo. Las nuevas parejas, lo que nos comentaba la doctora es muy interesante. Las recomendaciones, bueno, pues si no es una pareja formal y apenas está saliendo, pues no la presentes como tu pareja a tus hijos y demás. ¿Qué tanta afectación le da esto a los niños o también qué tanta posibilidad existe de que tengan una relación con las nuevas parejas de sus esposos, de sus padres? Perdón. Las afectaciones tienen que ver con la reacción de los padres. Eso sí se les tiene que decir en ocasiones. Usted se está separando. Tanto la señora como usted tienen la posibilidad y tienen el derecho de rehacer sus vidas. Y se les informa también que hay la posibilidad de que en el momento en que la otra parte tenga su pareja, puede haber reacciones emocionales en uno. Claro. Porque a lo mejor yo como padre voy a decir, es que ella está con otro y yo no sé cómo ese otro va a tratar a mis hijos. Si lo trata mal, me voy a alebrestar. Si lo ignora, me voy a molestar. Y si mi hijo viene y me dice que es mejor papá que yo, me voy a angustiar. Entonces, ¿Puede suceder? Sí. puede suceder de que a lo mejor Tenga yo quiero más mucho a mi habilidades hijo y a que- lo mejor sí. se está llevando muy bien con la otra persona y eso me va a generar celos. Entonces, todas esas situaciones se tienen que plantear. A los hijos, ciertamente, hasta el momento en que no sea una pareja estable, una relación formal, no se le debería de presentar, porque también ha habido ocasiones donde, pues mi mamá tiene un amigo, pero ya no es su amigo. Ahora tiene otro amigo al cual le dice que le digamos papá, pero se peleó y hace poquito está viviendo con nosotros, tal. Entonces todo eso va desorganizando el mundo interno del niño y que también puede afectar a futuro en la elección de pareja que pueda tener el niño. Todo eso lo tenemos que escuchar y ver qué es lo que se puede hacer. Igualmente se habla con los padres, se les pregunta desde un inicio y se les dice, ¿tiene pareja, señora? ¿Tiene pareja, señor? ¿Cómo es la relación que tiene con sus hijos? ¿Les ha informado? ¿No les ha informado? Y muchas veces es de, no, yo estoy solo, yo estoy sola. Y al momento de entrevistar al niño, resulta de que sí, José vive con nosotros en la casa, él me lleva a la escuela, él me compra muchas cosas. Y después con la señora, ¿quién es José? Ay, es un amigo que a veces va y me visita. O sea, situaciones que no es cuestión de juzgar. Claro. Y se les dice, señora, no es por juzgar, señor, Es no que por ellos, juzgar. por ese temor temor, de verse afectados, claro, que lo nosotros ocultan. reportemos a las mujeres al juzgado. Y esto no es para juzgarlo usted si está bien o está mal, es para ver si el niño está en riesgo o no. claro. Eso se tiene que ver desde un principio. Tenemos que ver cómo estamos también cuidando nosotros, nuestros hijos, al meter en la familia a un nuevo integrante. ¿Cómo se va a llevar con el niño? A lo mejor yo me dejé llevar por las emociones, me dejé llevar por el enamoramiento, me dejé llevar por la soledad y conseguí otra persona para que me apoyara económicamente o para que se hiciera cargo del niño. Sí. Pero si yo no veo también o tomo en cuenta el punto de vista del niño, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque también es importante eso. A lo mejor esta persona me quiere mucho a mí, pero yo no sé si va a querer Claro. a mi hijo. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos también que tenemos la página electrónica del Poder Judicial, www.pjnl.gov.mx. En ella también puede encontrar información que le va a ayudar en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Gracias
por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la participación de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de carácter familiar, es decir, qué tanto le afecta a los niños este procedimiento, cómo son escuchados por los jueces, por los psicólogos del Poder Judicial del Estado. Y bueno, algunos de los temas que hemos tratado aquí es precisamente qué es lo que se les pregunta, su ambiente, el trato con sus padres, con las nuevas parejas de sus padres, también qué tanta voluntad pueden tener. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los abuelos, ¿no? Que Nuevo León, nos comentaba, doctora, es el único estado que permite esta convivencia. Exactamente, que está regulado precisamente en que los abuelos paternos y maternos tienen el derecho, los nietos, de convivir con los mismos, porque ciertamente la mayoría de las legislaciones hablan del derecho del padre, ¿sí? Y aquí no, aquí estamos hablando también del derecho que tienen los niños de convivir con su familia extensa. Está regulado en el estado de Nuevo León y a partir de que se publicó esta iniciativa y que entró en vigor, obviamente que en los juzgados también están acudiendo los abuelos a hacer valer su derecho, que es completamente independiente del de los padres, que el nieto tiene derecho a convivir con ellos. Claro. Y cuando se da este tipo de circunstancias, se sigue exactamente lo que hemos planteado. Hay ocasiones en que la nuera o el yerno recuerdan circunstancias, ¿verdad?, que se dieron cuando vivían ellos como pareja, que incluso uno al otro le echa la culpa de que por tu papá, por tu mamá, y ahora dicen, ahora quiere convivir con él, con su nieto, no, yo no quiero, etcétera. Se les explica cuál es ese derecho de los niños y la mayoría de las veces se llega a un convenio. Se les pide que vayan a recibir una terapia, se les hacen evaluaciones, etcétera, y entienden que la familia no es nomás papá y mamá, que hay una familia extensa en el cual se tienen que respetar. Y los niños, con mucho gusto, ellos ven a sus abuelos, ¿verdad? Entonces también es importante que se difunda esta situación aquí en su programa, Mauro, porque si hay algún niño o algún abuelo que no ha podido convivir con su nieto, pues hay que acudir a los tribunales. Y estamos comentando el caso no solamente de los papás de la pareja no custodia, sino también incluso muchas veces los mismos papás de que tienen los hijos no pueden convivir con ellos, porque la pelea puede darse en ese sentido. Definitivo, aquella hija o aquel hijo están molestos porque precisamente apoyaron al otro. Exacto, o algo así. O porque vive papá y mamá juntos con su hijo, pero la señora, la mamá del niño, está enojada con sus padres porque no la apoyaron para casarse con este muchacho, sí. ¿Verdad? O viven en unión libre. Ahorita una figura que se está dando mucho es que viven en unión libre, como le decía, que no se están casando. Entonces, el concubinato. Exactamente. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que la abuela dice, bueno, pues yo quiero convivir con mi nieto, tengo ese derecho, y le decimos, sí, pero más derecho tiene el niño de convivir con usted, ¿verdad? Claro. Entonces, también ese tipo de circunstancias nos llegan a los tribunales. En cuanto a todo lo que hemos estado platicando, Mauro, pues no hay peor daño, porque muchas ocasiones dicen, el venir a los juzgados puede a los niños traerle consecuencias. Les digo, si el problema lo tienen en su casa, nosotros tenemos juzgados dignos donde los niños van a ser escuchados con dignidad, tomando en cuenta la dignidad del menor. Claro. El problema lo tienen ustedes en su casa y es precisamente lo que queremos, que entiendan cuáles son los derechos que tiene el niño, que son independientes a los de ustedes. Entonces, los niños actúan como debe de ser, o sea, no se causa ningún problema, porque se les explica. Los jueces somos personas especializadas que hemos tomado muchos cursos, hemos estado viendo muchas circunstancias, informándonos para dar lo mejor de nosotros como juzgadores a estos pequeños. Muy bien, ahora, en términos de los abuelos, muchas veces puede decir, bueno, con los papás como quiera,
la afectación puede ser porque es directa y demás. Pero tenemos una sociedad donde los abuelos muchas veces son los que se hacen cargo de los niños porque los pasan trabajando y demás. Luego se divorcia la pareja y lo que se tienen que pelear la custodia son los papás y los que sufren son los abuelos porque son los que están ahí. Y el niño, el que no quiere vivir ni con uno ni con otro, sino quiere vivir con el que siempre ha vivido, que en este caso son los abuelos. Exacto. Sí, han ocurrido situaciones así como las planteas, Mauro, en la cual los niños dicen, pues es que yo vivía con mis abuelos y ahora se separaron mis papás y me fui a vivir con mi mamá. Y ellos dicen, pues yo extraño a mis abuelos. Igualmente sucede esta situación donde los abuelos no apoyaron ni a uno ni a otro. Entonces así como que ustedes solucionen, no me vas a apoyar, no te voy a dejar ver a tus nietos. Entonces es donde también se tiene que hacer una intervención. Muchas veces son los abuelos quienes cuidaron, quienes acogieron, criaron a ese niño y también tienen su derecho. También hay que diferenciar entre la situación de los papás y la situación con los abuelos. Es muy distinto. Los abuelos generalmente son más esta parte de consentir y que a fin de cuentas es una parte importante para la formación del carácter del niño, el que cuente con esas figuras que también son de afecto, son de calidez, que no lo reciben muchas veces por los padres y menos cuando están en conflicto. A veces los abuelos tienen esa función de dar esa contención o esa tranquilidad al niño. Sí, de que si mi papá no me deja, tengo a mi abuelo que al menos me consuela. Que me escucha, que me consuela. No resuelve el problema, pero sé que me va a escuchar. Que de que a lo mejor los abuelos son los que dicen, mira, tu mamá y tu papá están pasando esto, pero somos tu familia. Dan esa contención y a veces los papás no logran entender eso. Es como, yo me peleé contigo y con toda tu familia. Y la otra parte es igual. Entonces, te los dejo ver a ti, pero no a tus papás. Y es una situación que muy frecuente sucede. Sí, la verdad es que, como lo vemos, la familia extensa ha tomado una posición bastante importante ahora que la economía lleva a los padres a trabajar los dos y que alguien tiene que estar ahí cuidando a los niños, ¿no? Bueno, aparte de las guarderías. Exactamente, no, pero cuando no es posible o un niño, hay veces cuando nacen tienen algún problema que no se los admiten, entonces allí fueron atendidos. Claro. Entonces sucede exactamente lo mismo. Nosotros llamamos cuando en un procedimiento, esto por lo regular se ventila más en el divorcio voluntario, los padres saben que el niño desea quedarse con sus abuelos. Entonces, los abuelitos deben de saber que cuando tienen a un nieto, es obligación tanto del yerno y de la hija que les dé alimentos, ¿sí? No lo que quiera, o a ver si cada semana le doy, no. En el procedimiento de divorcio voluntario, llamamos al niño, le preguntamos, es más, él se dirige a sus padres por el nombre, y a los abuelitos de papá y mamá. Entonces dice, no, yo quiero vivir aquí con mi abuelita o con mi mamá y mi papá o con tita, etcétera. Muy bien, se llama a la abuelita y si es viuda la señora, nada más a ella, si tiene al abuelito el niño también, vienen los dos, se les explica cuáles son los derechos que tiene el niño y si efectivamente ellos están dispuestos a aceptar esa responsabilidad y entonces se programa convivencia con el papá, convivencia con la mamá, se le pide que abra una cuenta de ahorros, nada de que el yerno o la hija le llevan el dinero, no. Una cuenta de ahorros para que ahí nosotros poder estar monitoreando que le están depositando el dinero, ¿verdad? Okay. Porque de lo contrario se hacen patos y no se hace lo que te tiene que hacer. Entonces deben de saber todos los abuelitos que tienen a niños, a nietos que los están atendiendo, que es obligación que les den alimentos, que celebren en métodos alternos un convenio y lo ratificamos los jueces y los obligamos. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, el programa es un tema muy amplio, un tema donde realmente los niños pues viven muchas cosas, un marasmo de cosas, pero hemos estado creo que algunos puntos muy importantes para que tengamos la sensibilidad como sociedad de poder brindarles este apoyo antes del procedimiento y durante el procedimiento. ¿Algún comentario final, doctor? Sí, que procuren. El Poder Judicial no causa ningún daño cuando se habla con los menores. Lo que lo causan son
que por alguna circunstancia no pueden ellos seguir viviendo juntos, que siempre se les ha dicho que ante la situación de procurar el bienestar de los hijos, que si un profesional del derecho le dice a la señora o le dice al señor, mira, esta situación, ellos valoren, porque pueden sopesar qué es lo más importante, y un padre y una madre deben de respetar precisamente esos derechos. Cuando ya no lo pueden solucionar, ocurren a los juzgados como es, y siempre van a tener una solución de parte del Poder Judicial, porque precisamente los jueces somos los últimos garantes de los derechos humanos. Muy bien. Licenciado. Yo creo que es importante poder hacerle ver a las personas o que reflexionen en este punto de darle lugar al discurso del niño, qué es lo que tiene que expresar, qué es lo que tiene que decir, darle un lugar y en este caso que puedan expresarlo con la persona adecuada y que permitan que el niño hable libre, que se exprese libre. Y eso es algo que va a beneficiar al niño, que los padres consideren esta parte de qué tanto le estoy haciendo bien o qué tanto le estoy haciendo mal al permitir o no permitir, darle ese lugar al niño para que se pueda expresar. Muy bien, pues excelente. La verdad es que el tema es muy interesante, es un tema muy importante y como estos temas vamos a tratar muchos más aquí en Diálogos Judiciales y agradeceríamos mucho que usted nos apoyara diciéndonos cuál es el tema que quiere ver, cuál tema de derecho quiere conocer, cualquiera que este sea. Vamos a tratar temas, como ya lo hemos dicho, de derecho de trabajo, seguridad social, administrativos, etcétera, muchísimos más de los que hemos tocado hasta hoy. En el correo cultura@pjenl.gov.mx pueden mandarnos sus sugerencias o bien al teléfono 2020-6003 en horarios de oficina de 8 a 4 de la tarde. Esperamos sus comentarios al respecto. Agradezco mucho a la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, juez primero familiar oral del 4º Distrito Judicial, que nos haya acompañado. Muchas gracias, doctora. También al licenciado David Ernesto Zelaya Godoy, psicólogo de la Unidad de Servicios Psicológicos y Trabajo Social del Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Nos vemos en la próxima.